Ambas eran ancianas que vivían solas. Un depredador sexual le atacó. Llegó, la mató, la violó y se marchó. Se estaba haciendo más atrevido y violento cada vez. Es un monstruo. 10 de la mañana de un domingo. La iglesia comienza a llenarse. J.W. McAlpen es un feligrés de la iglesia baptista del pueblo de Phoenix y se fija en un banco vacío, habitualmente ocupado por Juanita Wafford, de 58 años. Si podía venir, siempre lo hacía. En cuanto abrían las puertas de la iglesia, ella estaba aquí. Tras el culto, McAlpen y un amigo visitan a Wafford e inmediatamente se dan cuenta de que algo va mal. La puerta de entrada al salón estaba entreabierta, por lo que abrimos la antepuerta para ver si veíamos algo. Y lo que vimos fue un reguero de sangre por toda la casa. Llaman a la policía. El detective de Fort Smith, Randy Cook, es el primero en llegar. Cuando entramos en la vivienda, vimos que habían forzado la puerta principal. También se veían claros signos de violencia. La señora Wafford estaba en la cama. La habían agredido y asesinado. El capitán de homicidios, J.C. Ryder, acude al lugar. Un maníaco sexual le atacó aquí. El autor no se llevó nada de la casa. Llegó, la mató, la violó y se marchó. El capitán Ryder deja paso al especialista Luther Longtree, quien inmediatamente se da cuenta del ingente trabajo que le espera. Supe que iba a ser un escenario muy complicado de procesar. No se trataba de un ama de casa muy ordenada. Utilizando luz ultravioleta, Longtree comienza en la habitación de la víctima, centrándose en un camisón encontrado cerca del cadáver. Lo examinamos con luz ultravioleta. Vimos una mancha que podía ser de semen, de saliva o de orina. Envían el camisón al laboratorio, donde se confirma la mancha de semen y se comprueban perfiles de ADN. Longtree también examina las paredes del dormitorio y descubre algo inusual. Quizá la tarjeta de visita del asesino. Cuando lo miramos con la iluminación oblicua y luz ultravioleta, vimos en qué sitios había apoyado las manos en la pared y también lo que parecían ser manchas de orina. Pensamos en aquel momento que el agresor podía tener una fantasía fetichista llamada lluvia dorada o que sentía fascinación por la orina. Los investigadores centran su atención en el salón de Wafford, donde detectan más rastros de sangre. Vimos pisadas en los muebles. Parecía que el sospechoso se había subido a los muebles para salir de la vivienda. Los detectives creen que el asesino se marchó siguiendo las vías del tren que pasa por detrás de la casa de la víctima. En los días posteriores, Frank Hall interroga al vecindario, esperando que alguien recuerde un rostro. No obtuvimos ninguna información útil. La gente con la que hablamos ya se había ido de la zona. Había muchas propiedades en alquiler y la gente iba y venía, por lo que no nos fue de gran ayuda. Parece que el asesinato de Juanita Wafford acabará sin resolverse casi antes de empezar. El detective Cook compara los detalles con una agresión similar ocurrida 2 meses antes. En ese caso, la víctima, una anciana de 89 años llamada Lily Jones, sobrevivió. Como veis, esta casa es muy parecida a la de Juanita. Ya. Cook comienza visitando la casa de Jones. En este caso cortaron la malla. La cortaron por aquí y por aquí. Desde la calle la vivienda parecía casi idéntica a la de la señora Wafford, con los mismos árboles y el mismo tipo de casa antigua, construida en las mismas fechas que la de la señora Wafford. El método de entrada fue el mismo. La antepuerta estaba cortada. Derribó la principal a patadas. Fue un ataque violento. Aquella noche, la señora Jones estaba durmiendo. La despertó una llamada en la puerta.
Preguntó quién era. El individuo le pidió usar el teléfono, pero ella le contestó que se marchara. El individuo forzó la puerta y la agredió. Mientras trataba de arrastrarla al dormitorio, ella comenzó a gritar. Antes de llegar al dormitorio había un calentador de gas con el que la señora Jones tropezó y se cayó, arrastrándolo a él en la caída. Aquí fue donde tuvo lugar la agresión, en el suelo del dormitorio. Después de agredirla, se levantó y salió de la vivienda por la puerta principal. Si fue el mismo sospechoso, se estaba haciendo más atrevido y más violento cada vez. Y nos preocupaba que pudiera llevar a cabo más agresiones antes de que pudiéramos atraparlo. Los investigadores comienzan a repasar casos de violaciones sin resolver e informes policiales en busca de agresiones similares y, con suerte, de la primera pista. Lo que encuentran es a un hombre que o es un testigo del asesinato de Juanita Wafford o quizás el propio asesino. Ese hombre estuvo allí. Estuvo allí y lo sabía todo sobre el lugar del crimen. En esta comunidad se conocen todos. He vivido en ella toda mi vida. Y cuando pasa algo así, un homicidio tan brutal, afecta a todos sus miembros. La detective Fran Hall es investigadora del Departamento de Policía de Fort Smith. El 12 de enero recibe una llamada de una mujer llamada Marlene que cree que su hermano, Denny Bennett, puede ser el asesino de Juanita Wafford. Vivía en el barrio, muy cerca de la casa de Juanita Wafford. Y dadas sus poco habituales costumbres, pensó que podría ser el sospechoso que buscábamos. Según Marlene, las poco habituales costumbres de su hermano Denny incluían abusos sexuales a las mujeres a las que frecuentaba. Era sexualmente muy agresivo, llegando incluso a sodomizarlas, así como a usar violencia y orinar sobre ellas. En la casa de Wafford, los investigadores descubrieron orina por las paredes. La detective Hall comparte esa posible conexión con el capitán de homicidios Ryder, que obtiene una orden para registrar la casa de Bennett. Descubrimos varias botellas de orina. La orina se encontraba en botellas de refrescos dentro del frigorífico. Tiene que ser el tipo. Había orina en toda la escena del crimen, hasta en la pared. ¿Qué posibilidades hay de encontrar a alguien que le fascine tanto la orina en este barrio? Caía por su propio peso. Hemos dado con él. El 27 de enero los detectives interrogan a Bennett. Nos contó todo lo que había pasado casi de inmediato. Confesó haber matado a la señora Wafford. Incluso nos dio detalles. Describió el charco de sangre en el suelo del salón. Me hizo así con la mano y le dije, ¿qué es eso? Él dijo, el rastro de sangre al arrastrarla. Era el rastro que se veía en las fotos del lugar. Luego nos dijo que el rastro lo provocaron las nalgas de la víctima. Le preguntamos cómo salió de allí y dijo que saltó sobre el sofá y que salió por la puerta principal, lo que encajaba perfectamente con lo visto en el escenario del crimen. Al día siguiente, los investigadores vuelven a interrogar a Bennett. Esta vez quieren hablar sobre la violación de Lily Jones, de 89 años. El caso es tan similar al de Wafford que los detectives están seguros de su conexión. Bennett confiesa casi de inmediato. We're talking about an incident that happened around the area of 30th and Waco, around April the 10th of 93. I've already taken a typewritten statement from Mr. Bennett. I'm going to read that statement and then ask Mr. Bennett if that's the correct statement that he gave me. I then forced my way into the residence and slapped her around. I went room to room and couldn't find anything, so I slapped her around again and put her in the bedroom. I pissed on the bed and on the floor. I then forced sex on her. Okay. Con las palabras "eso es", Bennett parece poner punto final al caso de violación de Lily Jones. Es acusado de ese delito y del homicidio de Wafford. Se envían muestras de cabello y sangre de Bennett al laboratorio del FBI para el análisis de ADN. Y la comunidad deja escapar un gran suspiro de alivio. Me dije, gracias a Dios que lo hemos detenido.
El departamento creía que teníamos al asesino. Yo creía que teníamos al asesino. Y luego nos mandaron las pruebas. 10 meses antes del inicio del juicio llegan los resultados de las pruebas del ADN. El informe decía que la muestra de semen podía ser de 2 individuos distintos y que aún así, que Denny Bennett no era ninguno de ellos. También decía que los casos de Lily Jones y de Juanita Wofford no estaban relacionados. Esto hizo que saltara todo por los aires. Los análisis parecen exonerar completamente a Bennett del caso de violación a Jones. En cuanto al homicidio de Wofford, sin embargo, el capitán Ryder y el fiscal Ron Fields no están dispuestos a que se libre. Teníamos una confesión, la policía había hecho un buen trabajo. En el interrogatorio afirmó estar en el barrio, lo que le situaba en el lugar. Todavía pensaba que era nuestro hombre porque la descripción que dio del escenario del crimen era muy detallada, hasta el punto de describir cómo había huido del lugar. Tenía que haber estado allí. Especulando con que el semen encontrado en la casa de Wofford pueda ser ajeno al asesinato, el fiscal se niega a retirar los cargos y Danny Ray Bennett permanece detenido. Hasta 1 año y medio después, cuando ocurre un tercer crimen, lo que los convence de que han detenido a un hombre inocente. El detective Pittman me llamó y me pidió que le ayudara a procesar un caso de asesinato. El 10 de agosto, el sargento Luther Lontry acude al lugar de un crimen en el condado de Crawford, Arkansas. En una casa de campo encuentra a Ruth Henderson, de 74 años, muerta en la cama. Lontry trabajó en el caso de Juanita Wofford 2 años antes e inmediatamente reconoce el estilo del agresor. La víctima, una vez más, tenía heridas defensivas. La golpearon en la cabeza como a Juanita Wofford y parecía que había sido agredida sexualmente, por lo que en ese sentido sí. Lo primero que se me vino a la cabeza es que eran muy parecidos. También acuden al lugar el fiscal Ron Fields y el capitán J.C. Ryder. Ambos aprecian paralelismos entre el caso Henderson y el Wofford. Había un reguero de sangre en ambos casos que llegaba a las camas. Las mujeres estaban encima de las camas y yacían casi en la misma posición. Era bastante siniestro entrar en aquel escenario del crimen. Era casi como volver a entrar en la casa de Wofford. Creo que lo primero que le dije a Ron fue: detuvimos al que no era. El asesino sigue en libertad. A pesar de la detallada confesión, se retiran todos los cargos contra Denny Bennett. Y la investigación comienza de cero. Sin embargo, 5 años después no se ha producido detención alguna. A veces te sientes frustrado, pero no puedes enfadarte por no encontrar al asesino. Es un proceso de eliminación que se basa en trabajar duro el 99%. Pero lo que al final decide si atrapas o no al asesino es el 1% de suerte. Ese 1% de suerte llega en las circunstancias más difíciles, como son las de una mujer que lucha por sobrevivir y resulta vencedora. Salimos de aquí y fuimos a ver a unos vecinos. Después de estar un rato con ellos, volvimos a casa y vimos la camioneta en la entrada. El 28 de marzo, Baba Walsh y su mujer Sheila encuentran una camioneta perteneciente a uno de sus vecinos en su entrada. El vecino se llama Charles Ray Bynes. Pensé que era un poco raro que estuviera aparcado en la entrada. Así que me acerqué y entré en la casa, y le pillé en la casa con mi hija. Lo que Baba Walsh ve es a Bynes violando y apuñalando a su hija de 16 años. La mujer de Baba y su hija llaman a la policía. Le agarré por detrás. Le puse la pistola en la cabeza y cuando apreté el gatillo no se disparó. Lo intenté de nuevo. Apreté el gatillo y fallé. Me enfadé tanto que acabé pegándole con la culata que se rompió por aquí. Pero seguí pegándole durante 20 minutos con la pistola. No podía parar.
El sheriff del condado de Crawford, Jerry Martin, acude a casa de los Quall. Cuando llegué allí, lo vi por la ventanilla. Aparqué en la entrada y vi lo que parecía una pelea en el salón. Al acercarme a la puerta principal vi a dos hombres. Uno de ellos salía de allí mientras el otro, que era el padre de la víctima, permanecía allí con una pistola en la mano. Baba relata a Martin lo sucedido. Martin detiene a Bynes, pide refuerzos y comprueba el estado de la hija de Baba. Estaba consciente y podía hablar. Tenía varias heridas. Una era un buen corte en un lado de la cabeza. El investigador del departamento del sheriff del condado de Crawford, Danny Phillips, llega al lugar y casi de inmediato nota algo que le resulta familiar. Me vino a la cabeza el caso de un asesinato allá por el 95. El de una anciana atacada del mismo modo. Tenía heridas en la cabeza y en el cuello. Y también supe de otro asesinato en Fort Smith con el mismo patrón. Danny Phillips recuerda el caso sin resolver de Ruth Henderson, de 74 años, en 1995, y el asesinato y violación en 1993 de Juanita Wofford, de 58 años. Estos dos crímenes, junto a la agresión a Lily Jones, de 89 años, seguían sin resolverse. Ahora Phillips se pregunta si no será Charles Vine el hombre al que han estado buscando. Le dije que tenía una orden para hacerle un análisis de sangre. El 29 de marzo, Danny Phillips comienza a montar el caso contra Charles Ray Bynes. Su respuesta fue: ¿esto es para lo del ADN? Eso me reveló algo más. Sabía que íbamos tras él hacía tiempo. Se envían las muestras al laboratorio de criminalística de Arkansas. El analista Kermit Chennel compara la firma genética de Bynes con el semen tomado en el caso de Ruth Henderson. El perfil de ADN procedente de Charles Ray Bynes coincidía con el perfil genético extraído de las muestras rectales y orales de ese caso. Chennel se centra ahora en el asesinato de Juanita Wofford y en la violación de Lily Jones. En 1995 las pruebas del FBI indicaron que las dos muestras procedían de donantes distintos. Usando análisis más sofisticados, Chennel descubre que las dos muestras son idénticas y que coinciden con el perfil de Bynes. Creo que este es uno de los primeros casos que tuvimos aquí en Arkansas en el que se relacionó a un posible asesino en serie con crímenes distintos. Se enfrenta a cargos con pena de muerte. Estará en el corredor de la muerte. Se le preguntó si quería hablar, pero se negó. Quería hablar primero con su abogado. En ese momento le dije a Charlie que tarde o temprano acabaría hablando con nosotros o terminaría en el corredor de la muerte. Después de eso, regresó a la cárcel. El capitán Ryder lleva investigando estos crímenes casi toda una década y está dispuesto a esperar un poco más para sacarle una confesión. En marzo de 2001, Bynes contacta con Ryder, dispuesto a hablar. Today's date is March 14th, 2001, Fort Smith Police Department. En una pequeña sala de interrogatorios, Bynes se enfrenta a los investigadores y detalla su pasado. Comienza con la violación de una mujer que conocía de toda la vida, la anciana de 89 años, Lily Jones. Llevaba y traía a la señora Jones a la iglesia. Era un hombre amable, hasta que empezó a beber y a fumar marihuana. Ahí fue cuando le cambió el carácter. Aunque estaba interrogando a un monstruo, él lo contaba con una expresión agradable. Era su apariencia exterior, lo que había engañado a tanta gente. Charlie, you beat her pretty bad that night. Do you just lose control when you do something like that? I guess I do. I mean, it's like when I get in fights, I mean, something just snaps and I don't know when to stop. Tras una hora de interrogatorio, los investigadores pasan al caso Wofford, el primer homicidio de Bynes. Dijo que había estado bebiendo y que le apetecía tener sexo. Sabía que la señora Wofford vivía sola y que no sería una amenaza si quería violarla.
to get entry to there. Then finding the door locked, I don't know, I guess I just busted down the door and went in. And I remember her facing me. I mean, I was just, all I remember is hitting her. And just kept hitting her. Yeah. I don't remember dragging her to the bedroom. I remember taking her clothes off. I remember started having sex with her. Was she dead when you had the sex? Yes. Los investigadores le preguntan por el crimen de Henderson. La historia les suena. Llamó a la puerta. En cuanto la abrió, irrumpió y comenzó la pelea. Le pegó durante todo el camino hasta llegar a la cama, donde la violó, la mató y la violó, y luego se marchó. Le pregunté cómo valoraría el violar a una mujer a la que acababa de matar, del 1 al 10, y contestó que con un 14. Fue decir eso y quedarme atónito. Vino a decir que fue el mayor placer sexual que había tenido en toda su vida. Es un monstruo. Charles Ray Bynes se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y de 1 de violación e intento de asesinato. Fue condenado a 3 penas consecutivas de cadena perpetua. Antes de regresar a su celda, le preguntan una última cosa acerca del hombre que estuvo a punto de ocupar el puesto de Bynes en el banquillo de los acusados. Un hombre inocente llamado Denny Ray Bennett. Le pregunté, ¿qué me dices de cuando le metieron en la cárcel por el asesinato de la señora Wofford? Y Charlie contestó, me alegré de que le detuvieran. Dijo, me sentí inocente. A día de hoy, los investigadores siguen sorprendidos por la precisión de los detalles que Bennett relató en su confesión del crimen de Juanita Wofford, y agradecen que la ciencia les evitara la pesadilla de cualquier agente de la ley: encerrar en el corredor de la muerte a un hombre inocente. Siempre lo hacía. En cuanto abrían las puertas de la iglesia, ella estaba aquí. Tras el culto, McAlpin y un amigo visitan a Wofford e inmediatamente se dan cuenta de que algo va mal. La puerta de entrada al salón estaba entreabierta, por lo que abrimos la antepuerta para ver si veíamos algo. Y lo que vimos fue un reguero de sangre por toda la casa. Llaman a la... Was she dead when you had the sex? Yes. Es un monstruo. 10 de la mañana de un domingo. La iglesia comienza a llenarse. J.W. McAlpin es un feligrés de la iglesia baptista del pueblo de Phoenix y se fija en un banco vacío, habitualmente ocupado por Juanita Wofford, de 58 años. Si podía venir, si... Un maníaco sexual le atacó aquí. El autor no se llevó nada de la casa. Llegó, la mató, la violó y se marchó. El capitán Ryder deja paso al especialista Luther Lontry, quien inmediatamente se da cuenta del ingente trabajo que le espera. Supe que iba a ser un escenario muy complicado de procesar. Ambas eran ancianas que vivían solas. Un depredador sexual le atacó. Llegó, la mató, la violó y se marchó. Se estaba haciendo más atrevido y violento cada vez. Policía. El detective de Fort Smith, Randy Cook, es el primero en llegar. Cuando entramos en la vivienda, vimos que habían forzado la puerta principal. También se veían claros signos de violencia. La señora Wofford estaba en la cama. La habían agredido y asesinado. El capitán de homicidios, J.C. Ryder, acude al lugar.